Insuficiencia respiratoria. Cuando el organismo falla en su función intercambiadora de gases, aparece la insuficiencia respiratoria. Esta se define exclusivamente de los valores de los gases en sangre arterial, medidos respirando aire ambiente, en reposo y a nivel del mar. Se trata del estado en el que el valor en sangre arterial de la presión parcial de oxígeno está reducido, hipoxemia, es decir, una presión parcial de oxígeno inferior a 60 milímetros de mercurio, con exclusión de la hipoxemia secundaria a comunicaciones intracardíacas de derecha a izquierda. La hipoxemia, que no suele faltar, puede acompañarse además del aumento de la presión parcial de dióxido de carbono. Hipercapnia, es decir, una presión parcial de dióxido de carbono igual o superior a 50 milímetros de mercurio, con exclusión de la hipercapnia secundaria a la alcalosis metabólica. Cuadro clínico. Las repercusiones clínicas de la insuficiencia respiratoria serán consecutivas a la hipoxemia o además a la hipercapnia. Los signos de la hipoxemia aguda se manifiestan esencialmente por trastornos del sistema nervioso central y del sistema cardiovascular. Entre los primeros destacan la incoordinación motora, la somnolencia y la disminución de la capacidad intelectual. Cuadro que recuerda en muchas ocasiones al del alcoholismo agudo. Pueden haber manifestaciones cardiovasculares en forma de taquicardia e hipertensión arterial, cuando las concentraciones de la hemoglobina reducida es superior a 5 gramos decilitro. Aparece cianosis periférica. La hipoxemia crónica se acompaña de apatía, falta de concentración y respuesta lenta a los diversos estímulos. Con frecuencia se asocia a poliglobulia y cor pulmonar. En la hipercapnia aguda predominan los trastornos del sistema nervioso central, desorientación temporoespacial, somnolencia, obnubilación, coma e incluso muerte. Por el contrario, la hipercapnia crónica puede presentarse sin manifestaciones clínicas. Así, numerosos pacientes con valores de presiones parciales de dióxido de carbono superiores a 60 milímetros de mercurio presentan una calidad de vida aceptable. De todos modos, no es extraño que manifiesten cefalea y somnolencia, síntomas propios del efecto vasodilatador del dióxido de carbono sobre la circulación cerebral, y que aparezca temblor aleteante. Tipos. Según la evolución de la insuficiencia respiratoria, esta puede clasificarse en aguda y crónica. Sin embargo, esta clasificación no tiene en cuenta si existe hipoxemia sola o asociada a hipercapnia. Según las características gasométricas, se distinguen dos tipos fundamentales de insuficiencia respiratoria. A. Insuficiencia respiratoria no hipercápnica, exclusivamente hipoxémica, y B. Insuficiencia respiratoria hipercápnica. En esta variedad de insuficiencia respiratoria, en la que existe hipoxemia acompañada de hipercapnia, a su vez se tiende a definir dos subformas: A. Con parénquima pulmonar normal y B. Con parénquima pulmonar patológico. Insuficiencia respiratoria hipercápnica con parénquima pulmonar sano. Causas: sobredosis de fármacos como sedantes, barbitúricos, opiáceos. Lesiones del sistema nervioso central, traumatismos craneales, poliomielitis. Mixedema, hipoventilación alveolar primaria, síndrome de Guillain-Barré, tétanos, esclerosis múltiples, enfermedad de Parkinson, miastenias graves, botulismos, agentes curarizantes, aminoglucósidos, enfermedades de la neurona motora, distrofia en general, cifoscoliosis, traumatismos torácicos, fibrotórax y otras deformidades, ya sean quirúrgicas o médicas. En su tratamiento, además de atender a los datos etiológicos, puede estar indicado la oxigenoterapia. Siempre que el paciente no esté comatoso y su ventilación espontánea sea suficiente, se recomienda instaurar oxigenoterapia con mascarilla de flujo alto al 24% o cánula nasal a 1 litro minuto y controlar que la vía respiratoria se mantenga libre. Si hay trastornos neuromusculares, es obligada la ventilación mecánica. Insuficiencia respiratoria hipercápnica con parénquima pulmonar patológico.
El caso más frecuente de este tipo de insuficiencia respiratoria en la práctica es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La sintomatología depende de la instauración aguda o crónica, aunque diferenciar insuficiencia respiratoria aguda aislada o agudizada de insuficiencia respiratoria crónica es bastante difícil en la práctica. Tratamiento. El tratamiento debe tener en cuenta numerosos factores, entre lo que aquí se señalan tan solo algunos principios de la oxigenoterapia. El objetivo de toda oxigenoterapia debe ser moderado, ya que lo importante es sacar a la presión parcial de oxígeno de la zona peligrosa, situada por debajo de los 40 milímetros de mercurio, donde la saturación de la oxihemoglobina está muy limitada y en consecuencia el aporte de oxígeno a los tejidos reducido, y llevarla a una más segura, alrededor de los 60 milímetros de mercurio, donde la saturación garantiza ya el aporte óptimo de oxígeno a los tejidos de aproximadamente el 90%. Sin embargo, hay que huir de la oxigenoterapia en concentraciones demasiado elevadas, que sería contraproducente y conduciría casi con toda seguridad a la narcosis hipercápnica. El aporte de oxígeno que ofrece mayor seguridad en estos pacientes es el suministrado por mascarilla de flujo alto, con una fracción de oxígeno predeterminada y sostenida, basada en el efecto Venturi, de las que existen varios tipos que proporcionan mezclas de oxígeno al 24%, 28, 35 o 40%. Se debe empezar con una fracción de oxígeno del 24% a 4 litros por minuto y vigilar al paciente para asegurar que ésta sea continuada. Una alternativa válida a la mascarilla Venturi en la práctica diaria la constituyen las lentillas nasales, ya que no suelen provocar depresión ventilatoria y son mejor toleradas por el paciente. La insuficiencia respiratoria no hipercápnica, exclusivamente hipoxémica, es muy típica en las enfermedades intersticiales difusas del pulmón, pero puede darse también en algunas afecciones pulmonares vasculares, como las vasculitis o tromboembolismo pulmonar recidivante. Asimismo, cabe observar este tipo de afección en enfermedades pulmonares agudas, tales como neumonía, tromboembolismo pulmonar aguda y edemas pulmonar. La oxigenoterapia sería distinta en cada uno de estos subtipos. En la EPOC se utilizan mascarillas de flujo alto con fracción de oxígeno al 24%. En los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda por crisis de asma bronquial también habrá que utilizar la oxigenoterapia con mascarilla de flujo alto y en general con una fracción de oxígeno al 28 o 35%. En las enfermedades intersticiales difusas o vasculares del pulmón, la oxigenoterapia será de flujo alto al 35 al 40% o de flujo bajo con lentillas nasales o mascarillas con reservorios que permiten la fracción inspiratoria de oxígeno entre el 40% y el 80%.